La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con el cetro de hierro, y a su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado para Dios. Bienvenidos hoy al Evangelio del día 15 de agosto de 2025. Hoy es la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Es un dogma de fe. Es cuestión de entender y saborear en la escritura para poder comprender por qué es María la Madre de Dios y por qué la Asunción de María en Guatemala. Bienvenidos. Vamos a encontrar en la primera lectura en Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 11, 19, 12, 1, 6, 10. Y se abrió en el templo de Dios, en el cielo, dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta, a punto de dar a luz, y gemía con los dolores de parto. Pero apareció también en el cielo una figura, un enorme dragón de color de fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona de cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo. En cuanto a este naciera, la mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con su cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado a la hora de la victoria de nuestro Dios, y su dominio y su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 44, 45 nos encontramos: de pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina, en joya con oro y de ufid. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado a tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos y que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. Vamos a la segunda lectura. El día de hoy encontramos en Corintios capítulo 15, versículo 20, la primera carta. Hermanos, Cristo resultó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregó el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies
a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo que ha sometido a Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa en un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto éste oyó el saludo de María, la criatura salió en su seno, saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas hoy llegó tu saludo en mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirán cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega a la generación en generación en los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a todos los de corazón altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes, y a los hambrientos los calmó de bienes, y los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido nuestros padres Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, este es el Evangelio del día 15 de agosto de 2025. Aquí tenemos buenas noticias. La noticia es que Dios llamó a María para poder que naciera el Hijo único, el verdadero Dios, que es el Señor, el Emanuel. Y por eso la Iglesia la presenta a la comunidad cristiana como madre, pero que también es asunto al cielo. ¿Por qué es asunto al cielo? Porque en Apocalipsis ya lo hemos encontrado, ¿verdad? Donde dice: la mujer dio a luz a un varón, y ese que dio a luz a un varón con cetro de hierro. Pero que también la mujer, dice, se huyó al desierto. ¿Por qué? Porque fue huyendo por la causa del enemigo, y ahora Dios tiene preparado un lugar. Dice, es que hay un lugar preparado, sí, es la Virgen María. Pero si lo encontramos en el Salmo 44, 45, a la derecha está la reina. ¿Quién es la reina? Si nosotros vemos el Salmo 45, lo vamos a analizar en el versículo 9, dice claramente que está preparado a la derecha. La reina es la reina. Y entonces ahora
Cuando lo vemos aquí, cuando dice nació el hijo y huyó al desierto, es algo que no podemos decir que fue enterrada o que no, o que está en su tumba. Hay un documento de la iglesia que se llama la dormición de María, pero para eso necesitamos tiempo de ver y analizarlo. Pero realmente, ¿cuál es el concepto entonces? Que María es la madre del Señor. Pero el mensaje más profundo que nos deja a nosotros los cristianos es que creemos que la iglesia nos presenta como un dogma de fe y que eso está inspirado, que la iglesia es por inspiración del Espíritu Santo, porque tenemos el magisterio que nos enseña que María es la madre de Dios, aunque la escritura lo dice, pero la iglesia lo confirma por medio de la tradición. Ahora, San Lucas, el comienzo del Evangelio de San Lucas, fue discípulo de Pablo. ¿Y Pablo quién era? Era el apóstol, el último apóstol de Jesús. Aunque dice Pablo, no merece ser apóstol porque fue el quien persiguió la iglesia de Cristo. Ahora San Lucas empieza a decir en su Evangelio que porque muchos han investigado, ahora yo doy la certeza que sí. O sea que Lucas empezó a investigar qué es lo que se trataba. Y me imagino que estuvo con muchas entrevistas para poder confirmar lo que ahora se escribió el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 1 encontramos toda la narración que es lo que se trata de María. Pero aquí lo encontramos en el versículo 39, cuando María, después de la visitación del ángel, María fue apresurosamente a la casa de Isabel o su prima Santa Isabel. Pero ¿qué es lo que queremos llegar a la profundidad? La profundidad es que cuando María ya lleva un bebé en el vientre, porque después de la visitación María ya quedó esperando bebé. Y entonces cuando el ángel le dijo, no temas María, porque el poder del Altísimo te cubrirá. Y San Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Si no hay nada imposible, es que fue realizado esto. Y entonces María encontró y fue a buscar a su prima. Y cuando dice Isabel que escuchó la voz de María, el niño se saltó de gozo en el vientre. Porque y luego dice Isabel quedó lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo será eso, verdad? ¿Cómo es que María, podemos entender que María fue la llena de gracia porque se ha fijado en su vejeza, porque se ha fijado en su humilde esclava, porque entendió el mensaje correcto que el Señor quería para que María fuera la madre de su hijo? Y cuando es madre de su hijo, entonces podemos comprender que María estaba llena de gracia y lo transmitió esa gracia, ese poder del Espíritu en Isabel. Y Isabel, cuando es llena del Espíritu, reconoce realmente que María es la madre del Señor y le dice, bendito tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ninguna mujer será bendita. En algunas mujeres en el Antiguo Testamento sí mencionan una bendición, o sea, llena de gracia, como el primer mártir San Esteban, llena de gracia. Pero eso es una gracia pasajera, no es como la de María. La de María es algo mucho más allá. Hay un nombre muy, muy correcto, pero por el tiempo no puedo yo decirle para explicarles por qué María se mantiene la gracia. Porque esta mujer estaba ya predestinado desde el Antiguo Testamento, 700 años antes de que Jesús naciera, en Isaías capítulo 7:14, donde dice, he ahí la Virgen que va a dar a luz.
y entonces ya venía profetizado que hay una mujer que iba a dar a luz. Entonces, por eso que la iglesia lo recalca, lo da mucho énfasis que María es la madre del Señor, y cuando nos dice claramente nos dice en el 48 que María dijo: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho, según tu palabra. Pero cuando ella dijo la exaltación de María o el magnífico, cuando María dijo: ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es algo que está escrito en la Escritura. Y por eso la iglesia nunca puede cesar o puede callar cuando la gente le dicen, cuando todos apuntan a la iglesia católica, que por qué la madre del Señor, por qué dice la iglesia católica es la madre del Señor si el Señor no tiene madre. O sea, busca cientos y miles de argumentos para poder botar los pensamientos, o sea, la inspiración del Espíritu Santo a través de la iglesia católica, y resulta que no lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque cuando le dijo a Pedro en el capítulo San Mateo 16, 19, yo te daré las llaves, las puertas del Hades no prevalecerá en esta iglesia. O sea que vendrán millones de personas que pueden querer botar la iglesia y no lo podrán, porque las promesas del Señor están en la iglesia. Y por eso que María es bienaventurada en todas las generaciones. Y cuando ella dijo todas las generaciones, estamos en esta generación del siglo XXI, y vendrán otras generaciones hasta que venga el Señor, ¿verdad? Y por eso esta iglesia lo mantiene a la Virgen María, como encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Decía: compartían la oración, la enseñanza junto con las mujeres, y las mujeres habla de otras mujeres, pero lo salta el nombre de la Virgen María y la Madre del Señor. O sea, María es sumamente importante con los apóstoles en la oración, y esperando la venida del Espíritu Santo también estaba María junto con ellos. ¿Por qué? Porque la mujer es muy importante porque Dios lo escogió. Si Dios lo escogió, nosotros no lo podemos limitar, nosotros no podemos rechazar, porque está escrito, tanto como encontramos en Apocalipsis, como encontramos en los Salmos y en otros más versículos que podemos encontrar, que nosotros tenemos que honrar a la Madre del Señor, pero que también tenemos que creer. Si es Madre del Señor, ¿cómo no fue asunta al cielo? ¿Cómo no fue la asunción de María? Si Enoc era un amigo del Señor, se fue llevado, o Elías, que era un profeta, pero imagínense ustedes, solo es con un pensamiento bíblico, ¿cómo no va a llevar a su madre? Pero si podemos pensar también eso, que la madre, la asunción de María, es que para llegar a entender esto tenemos que estar unidos a una fe, al magisterio de la iglesia, a la tradición y a las sagradas escrituras. Tres cosas tenemos que tener esa fe para poder creer que María es asunta al cielo. Pero si nosotros tenemos una fe dividida solo con la Sagrada Escritura o con la sola fides, nunca podemos llegar a entender que María es asunta en el cielo, o sea, la Inmaculada Concepción de María o la Asunción de María. Todo lo que se trata de María es cuestión de fe, y es cuestión de entender que Cristo dejó en la iglesia, y si estando en esta iglesia sí lo podemos comprender. De lo contrario, nunca llegamos a entender que María es asunta en el cielo. Dios los bendiga.